Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia. La verdad que es un lujo tenerlo aquí, de José Cafferati. Muchas gracias. En nombre de la Fundación, en nombre del país, es usted una figura en todo lo que es el ambiente académico, jurídico, una de las figuras más emblemáticas de todo lo que tiene que ver con el derecho. Así que para mí es de verdad, es un privilegio tenerlo en este conversatorio. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, muy amable. Y quiero entrar de lleno, no quiero ningún minuto de desperdicio en el programa. Y es que hablemos un poco de las estructuras judiciales, profesor. Muchas veces cuando uno ve cómo se comportan los actores, parecería como que hay un problema de diseño. Hay quienes sostienen la tesis de que el derecho penal fracasó. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no hay una coordinación, no hay una armonía. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, yo creo, en primer lugar, que la base de todo lo que nos pasa es que tenemos muchos siglos de cultura española, y con esa cultura viene todo el modelo inquisitivo del derecho penal y también del derecho procesal. Un proceso autoritario en donde el delito es visto como una desobediencia que hay que reprimir, no se mira el conflicto que está subyacente con el delito, no interesa qué pasa con la víctima del delito, no interesa por qué pasa lo que pasa con el autor del delito. El tema es castigar. Y se cree que pretendiendo castigar se solucionan muchos otros problemas que en realidad no tiene por qué solucionarlos el derecho penal. En verdad, el derecho penal es el derecho del fracaso social, porque es generalmente el último lugar en donde se exterioriza las deficiencias de políticas de salud, de educación, de progreso, de futuro para las generaciones jóvenes, y todo esto acompañado, digamos, con esta invasión de los medios de comunicación que ponen en evidencia el consumo, la necesidad, crean la necesidad de detener cosas que antes a la gente común no se le ocurría tener. Bueno, es todo un fenómeno. Yo le diría que tenemos como, de lo que digo, dos cosas. Uno, la herencia inquisitiva de nuestro derecho penal y procesal penal. Y segundo, la revolución tecnológica, que nos transforma a gente de mi edad, quizás de la suya, en lo que se conoce como inmigrantes digitales. Así es. Los niños son nativos digitales. Y este es un cambio cultural tan enorme que no lo alcanzamos a percibir, pero esto también tiene influencia. Entonces, en este marco, entre lo tecnológico-cultural y lo histórico-cultural, aparece todo este proceso de reformas del derecho penal y del derecho procesal. En realidad, creo que lo importante hoy, más que el éxito total o parcial de las distintas reformas que se ha hecho a los códigos procesales, leyes orgánicas, defensorías públicas, que siempre siguen el vaivén de los acontecimientos políticos y sociales de un país, no están despegados. Lo más importante es que se ha creado como una conciencia regional sobre qué es lo que hay que hacer, que antes no existía. Entonces, hoy usted habla conmigo, que soy argentino, y hablamos con los paraguayos, y hablamos con los peruanos, y hablamos con los latinoamericanos en general, y tenemos una coincidencia de lo que hay que hacer, de qué es lo que hay que modificar, de a dónde hay que apuntar. Y eso antes no estaba. Este es un movimiento contracultural. Frente a la cultura inquisitiva aparece esta contracultura de los derechos humanos, de las garantías, en definitiva del progreso social. En estos marcos es donde tenemos que analizar los pasos, contrapasos, marchas y contramarchas que se van dando en los distintos lugares por estos factores que yo les señalaba recién.
Estas son reformas legislativas, cambian las mayorías parlamentarias y además tenemos algo así como un establishment judicial. El establishment judicial es profundamente conservador. No sé si filosóficamente o políticamente siquiera. Yo le diría que es conservador en el sentido de que no quiere estudiar de nuevo nada. Entonces usted le cambia el código y tienen que ponerse a estudiar. Y no tienen ganas de estudiar, entonces con una nueva ley aplican la anterior. Correcto. Bueno, son fenómenos. Yo hace 20 años que estoy en todos estos procesos. Bueno, la diferencia que se percibe en estos 20 años de evolución es inmensa. Es inmensa, sobre todo generaciones jóvenes, como este chico que estaba con nosotros recién, que cuando yo vine tenía 4 años. Bueno, y usted habla con un nativo de Santo Domingo que tiene la cabeza totalmente ampliada, formado diferente. A eso hay que apostar, a esa gente hay que apostar. Profesor, pero hay un problema. ¿Sí? El problema está que es la consecuencia de una gran distorsión. Cuando uno habla del derecho penal, del sistema de justicia, hay un componente que es fundamental como para poder comenzar a deslindar cosas. Y es todo lo que tiene que ver con el diseño de una política criminal. Nuestros estados, nuestros países, me refiero a la República Dominicana, se concentró mucho en todo lo que tenía que ver con persecución, fortalecer a la policía, pero se olvidó que el principal componente de toda política criminal es el que tiene que ver con la prevención, del que usted hablaba, la educación, el derecho a la salud, en fin. Pero ¿qué pasa? El Estado, que esa era la respuesta que le debió de haber dado al fenómeno de la criminalidad, y es ahí donde está la respuesta, le ha transferido la solución al Poder Judicial, porque la idea que se vende es que aumentando las penas, aumentando la prisión preventiva, esos son los mecanismos que van a contribuir a resolver el problema. ¿Qué hacer frente a esas prácticas, digámoslo así? Porque también muchas veces ve uno algunas distorsiones a lo interno de los propios actores. Uno se encuentra con una policía que no quiere que la controlen, pero también uno ve que tampoco nadie la quiere controlar. Así es. Nadie la quiere controlar, esa es una realidad. ¿Cómo ir resolviendo estas situaciones y cómo entonces esa falta de control a esa institución, entonces eso se refleja en los casos que se le someten al proceso? Y cómo entonces los casos se caen porque llegan contaminados. Y cómo entonces una de las partes, que es la víctima, no se siente segura con el sistema. Muchas veces entonces otra, que es la que tiene que ver con el imputado, muchas veces tiene ganancia de causa porque utiliza esas debilidades del proceso. Entonces tú te encuentras con que los jueces tienen que darle respuesta a toda esa locura, pero también te encuentras con jueces que también tienen el problema que aun cuando hemos venido desmontando todo lo que tiene que ver con el sistema inquisitorio, por una cuestión de presión social, entonces fallan casos sobre la base de su íntima convicción y no sobre la base de las pruebas que se les someten. Es complicado esto, ¿eh? Bueno, yo pienso, ¿no?, que, a ver, la política le tiene que decir a los políticos: mira, soy yo. Vos sos el político y yo soy la política, soy yo. Y yo te digo qué tenés que hacer. ¿Qué tenés que hacer? Vos tenés que tratar de que tu pueblo tenga una situación de necesidades básicas cubiertas. El propio Ferraioli señala que todo su sistema de penal y procesal solo se sostiene en una base de justicia social. Si no hay un Estado que sea capaz de garantizarle a todos los ciudadanos, por el hecho de ser tales,
el acceso a los servicios básicos e indispensables como para ser considerados personas y que puedan desarrollarse, no tiene justificación o carece de justificación filosófica y política el sistema penal. El sistema penal tiene una justificación frente al desborde, Claro. no frente a la ausencia, frente al desborde del que tiene sus necesidades como personas satisfechas y que desborda por otras razones. Cuando pretendemos que el sistema penal no solamente se ocupe del desborde, sino desde abajo, no solucionamos nada. Y eso es en todo el mundo igual. Y esto que usted marca en República Dominicana, en todo el continente es igual, en Argentina pasa lo mismo. Pero eso es increíble. Más penas, más penas, más penas, más delitos. Y en definitiva eso no soluciona nada, porque acá lo que estamos manejando con el derecho penal son efectos, pero no tocamos las causas. La política criminal tiene que ocuparse primero de las causas del delito y tratar de removerlas. Si esto no lo puede hacer la política criminal, es porque solo se preocupa de la parte criminal. Y una política criminal tiene que llevar dentro de sí una política económica y una política social. Claro. Si lo tenemos, por un lado una política económica, que generalmente tiene una política social que balancea, no puede haber una política criminal solamente tratando de solucionar, porque en definitiva, estimado profesor, la política es una sola. Claro. Eso es. Ahora, son todas expresiones, la política es una sola. Claro, y la verdad es que cada vez que uno trata este tema, uno se pone más nervioso. Y lo digo porque oyéndolo a usted, uno termina concluyendo de que qué pena que los problemas uno lo aborde no por sus causas, sino por sus consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando? Sin lugar a dudas. Ahora, y aparte que el derecho penal no es preventivo. El derecho penal interviene, no previene. Así es. Y yo creo que esas son de las cosas que hay que desmontar. Ahora, usted habló de la pena. Y habló de esa tendencia de estar aumentando la pena. Pero una de las finalidades de la pena no es la de que quien se separa de la sociedad vuelva a ella. O sea, la de crear las condiciones para que el que se separó se reinserte. Le pregunto, ¿esa es una de las finalidades de la pena? A ver. Porque si la seguimos aumentando, ¿cómo eso lo vamos a lograr? Dos cosas. Primero, la pena esencialmente es pena, no es felicidad. Pena se llama porque causa sufrimiento. Es una retribución. La pena es la moneda con que la sociedad pague el delito. Esto de que tiene que servir también para que la gente que no delinca diga, no, yo no lo hago para que no me pase eso, o que el delincuente diga, no, ahora me voy a portar bien, son todas buenas intenciones que jamás han sido comprobadas estadísticamente. Además de buenas intenciones, son a veces usted es muy pragmático, hipocresías. Basta ver cualquier cárcel, la mejor cárcel. Mire, los alemanes hicieron esto, un modelo de cárcel espectacular, con todos los servicios sociales, médicos, psicológicos, de educación, y la compararon al cabo de 5 años con una común. Los índices de reincidencia entre la cárcel modelo y la cárcel común eran los mismos. Porque, en definitiva, la pena de prisión es una pena deshumanizante, porque no es solo que te privan de la libertad, lo cual es terrible, sino que te someten a la decisión y al designio de las autoridades carcelarias, que a su vez mantienen el orden en las cárceles, cediendo la autoridad interna a los delincuentes más peligrosos. Hay una sociedad carcelaria. Por eso yo digo, nadie puede ser juez penal si no vivió 15 días en una cárcel, no preso, en el despacho del director de la cárcel, rodeado de todas las comodidades y de todas las solemnidades, porque 15 días en la cárcel te enseñan lo que es oler la cárcel, el grito a la noche,
la queja de los internos, la queja de los pares, estando ahí, la vivís, aunque no la sufras. Eso sería fundamental. Y me he enterado que aquí en Santo Domingo, en la Escuela Judicial, están haciendo algunos intentos con eso, que me han dicho son medio resistidos por los aspirantes que dicen, no, yo qué tengo que ir a hacer ahí. Hay que hacerlo, hay que insistir con esta idea para que un juez cuando manda a alguien a la cárcel sepa a dónde lo manda, sepa que está no solo privándolo de la libertad, sino privándolo de su condición de ser humano, libre, independiente y con derechos. Esta es una propuesta, no la tengo desarrollada punto por punto, pero me crece con el tiempo, veo esta necesidad, donde esta distancia que hay entre el despacho judicial y la mugre de una cárcel es cada vez mayor. Ahora, usted decía que, y es verdad, que la pena es sufrimiento. Así es, la pena es pena. ¿Sí? Inclusive la pena es tan pena que etimológicamente, ¿sí?, y desde el punto de vista filosófico también. Sí, sí. Nosotros estamos viviendo una situación muy difícil aquí. Es un tema impopular, pero los hombres son lo que son por lo que representan, ¿verdad? También. El sistema, y hablo del sistema porque el 90% de las medidas de coerción que solicita el Ministerio Público es la prisión preventiva, ¿sí?, por el hecho que sea. Y el 75% de ese 90% los jueces la conceden. Eso está trayendo como consecuencia de que más del 72% de la población penitenciaria son presos preventivos. Usted sabe que estamos viviendo en momentos en donde muchas veces prácticamente se están creando mecanismos a través, por ejemplo, hay otra medida de coerción que es la fianza, en donde gente que no tiene la posibilidad le ponen unos montos que no hay forma tampoco de que puedan cumplir con esa medida de coerción para poder obtener de manera condicional su libertad. Estamos anticipando la pena con esta forma ¿seguro?, de administrar el sistema. Por eso es grave. Seguro, y es gravísimo. Porque eso va a generar unos niveles de resentimientos, que eso no va a haber quien lo pueda contener. Sí, pero no es acá solamente en Santo Domingo, ¿eh? La es una corriente. En todas las regiones es así. Ah, bueno. Los presos preventivos, hay un estudio que hizo hace poco el PNUD, donde demostró eso. Escribió Elías Carranza un libro sobre... Elías, que es muy bueno. Sobre el preso preventivo en América Latina. Y no han cambiado mucho hace 15 años tiene este trabajo, no han cambiado muchos los factores. Por ahí se equilibran. Bueno, Zaffaroni, que tiene autoridad mundial. Sí, claro. Dice, fue mi profesor de Derecho Penal. Muy bien. Y me honro. Muy bien. Y juez de Suprema Corte de Justicia en Argentina, uno de los hombres más, de las mentes más brillantes sí, realmente, del derecho penal del siglo XX. Sí. Realmente es así, ¿no? Su reino no es de este mundo. Es un orgullo. sí, su reino no es de este mundo. Bueno, usted fíjese que Zaffaroni dice, la pena en nuestro sistema es la prisión preventiva. El juicio es la apelación. No, él no lo hace, no lo dice, no, lo dice como que estuviera bien. Como un es un análisis crítico que él está realizando de la prisión preventiva. Y ha tenido oportunidad en la Corte, a veces en soledad, muchas otras veces acompañado, de establecer una serie de criterios en Argentina relacionados con los modos de administrar la prisión preventiva. Inclusive hace poco tiempo hubo un fallo muy importante que conmocionó un poco las bases del sistema judicial. Y mire, le cuento, porque es lo que usted me preguntaba de las estructuras. Sale un fallo en un caso de la provincia de Córdoba, donde la Corte Suprema dice, mire, no puede tener solamente preso un sujeto, porque usted crea que si lo condena, va a ir preso. Tiene que analizar las circunstancias por las cuales, además de eso, usted pueda pensar que este señor se va a fugar o va a intentar entorpecer la investigación, amenazar testigos. Tiene que considerar todo. Claro. En Córdoba bastaba que
se supone que te van a dar pena efectiva, por lo tanto, adentro, preso. Esto generó una reacción en los jueces absurda. Entonces los jueces, no públicamente, sino sotto voce, les decían a los periodistas, con este fallo van a salir en libertad todos los violadores, los asesinos, los secuestradores. Entonces los periodistas comentaban en televisión, porque medios vinculados al Tribunal Superior y a la Corte de Justicia dicen que con este fallo salen los violadores, los asesinos, que están en las cárceles viendo la televisión. Entonces todos dijeron, a mí me toca. Inundaron de pedidos de cese de prisión preventiva los tribunales cordobeses. Por supuesto que no les correspondía el cese de prisión preventiva porque todos esos análisis se habían hecho. Pero cuando yo, que estoy preso, sentado, veo en la televisión que sale un periodista que me dice, la Corte Suprema de Justicia dicen que con este fallo salen todos los presos, ¿usted qué hace? Claro, Pido, claro. Solo por una desmesura de la estructura, por este enojo de que me revoquen, por este algo que tienen los jueces, que me hace acordar a mí a la Sagrada Escritura, en aquel pasaje en donde el arcángel Luzbel le dice a Dios, ¿tú qué tienes más que yo? Entonces Dios le dice, ¿cómo vos te sientes igual a mí? No lo sos. No serás más el arcángel Luzbel. Ahora serás Lucifer y te irás a los infiernos. Esta concepción del pecado contra mi espíritu lo tienen los magistrados. No solo con los planteos de los abogados, sino con los fallos de los superiores que revocan sus decisiones. Esta reacción casi divina, como no tienen a quién mandar a los infiernos, mandan a los infiernos a la sociedad. Y dicen, ahí están los supremos. Todos los presos van a ir a la calle gracias a lo que interpretan los supremos. Una tontera, la gente no entiende de jueces superiores, inferiores, la gente no distingue todas esas cosas. No. Esas son las estructuras. Mire, un caso que me trajo usted a la cabeza y que es muy reciente de nuestra Argentina de hoy. La verdad es que cuando uno oye estos razonamientos, la verdad es que uno se queda en el centro de la reflexión porque hay cosas que si uno las explica, la complica. Pero no es tan difícil, o sea, uno sacar conclusiones de la situación que se está creando y que está trayendo como consecuencia de que, bueno, uno pensar que el 98% de la población penitenciaria en la República Dominicana son gente pobre, clase media baja, de que no hay duda de que tú tener la posibilidad de pagar una buena asistencia técnica no deja de ser una ventaja, una buena asistencia técnica, un buen técnico es un buen técnico. La verdad es que, oyéndolo usted, la verdad es que como que me ha puesto nervioso. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Profesor, antes de que entremos a todo lo que serían eventualmente propuestas de solución, porque usted y yo no tenemos una visión ni del fracaso del sistema de justicia, ni del fracaso del Estado, todo lo contrario. Estamos apostando a ver de qué forma podemos crear las condiciones de darle respuesta a una serie de situaciones que se presentan. Pero me gustaría sí tratar con usted. Hay una parte que yo no entiendo del Poder Judicial. Y lo digo con el mayor de los respetos. Inclusive uno de mis hermanos es juez de Suprema Corte de Justicia. Pero yo creo que también que el Poder Judicial tiene que jugar su rol y saber cuál es su misión en una sociedad. O sea, frente a presiones que se dan desde los medios de comunicación, tampoco el sistema de justicia puede reaccionar dándole respuesta a situaciones que no le son de su incumbencia.
Muchas veces eso inclusive se refleja en todo lo que tiene que ver con la argumentación de las decisiones de los casos que se le someten al Poder Judicial. Como por cuestiones de mediatismo, de presiones sociales, los jueces fallan, inclusive muy por el contrario de los hechos que se le someten. Y cuando uno habla del Poder Judicial, uno habla de un poder del Estado. Y como poder del Estado es parte también de ese establishment. Le ha faltado también al Poder Judicial la autoridad como para poder jugar el rol que como institución del Estado está llamado a jugar. Bueno, yo sinceramente creo que sí, y sobre esto le haría un par de reflexiones. La primera es que no conozco cómo es la situación en Santo Domingo, pero yo creo que no debe ser diferente a la de toda la América. No, no es diferente. En segundo lugar, usted plantea un tema ahí de refilón que creo que merece una consideración, que es esta influencia entre los medios de comunicación y los resultados de los juicios, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que a lo mejor con una figura lo podemos definir bien. Alguien dijo que el tren del Estado de Derecho corre sobre dos vías. Una, la libertad de prensa. Otra, la independencia del Poder Judicial. Y corre sobre esos. Pero, ¿qué pasa si se empiezan a juntar esas vías? Si los jueces inciden en la prensa silenciándola, o la prensa incide en los jueces sometiendo sus opiniones a las decisiones judiciales, las cuales fallan a base de la opinión de la gente o de la prensa. Es como si estos rieles que tienen que correr paralelos, cada uno por su lado, siempre paralelo, se empiecen a juntar. ¿Y qué ocurre cuando se juntan las vías de un tren? No, descarrila. Ya. El Estado de Derecho requiere de la independencia del Poder Judicial y requiere de la libertad de prensa, ambas a la vez. Y es responsabilidad de cada uno de esos rieles de saber tener la templanza de no intentar meterse en el de los otros y tener la fuerza de, cuando otro se quiere meter en ellos, reaccionar como corresponde. Es conceptual lo que yo digo, es general, a veces no es fácil de explicar, pero creo que es algún norte al que tenemos que orientarnos cuando vemos esta cuestión que es tan vital y tan visible en este momento. Respecto de los roles de los jueces, a ver, usted piense, un juez tiene esta particularidad, juzga a los hombres, lo cual lo pone por encima. Claro. Además, son infalibles. ¿O usted conoce a algún juez que le haya dicho a usted, tenía razón el superior, revocó mi fallo porque mi fallo estaba mal? ¿Conoce a alguno usted? No. Yo tampoco. Y he recorrido no toda la América Latina y la gringa también. Los jueces juzgan a los hombres, además son infalibles y en muchos lugares son eternos porque se mantienen en sus cargos años y años mientras dure su buena conducta hasta que se jubilan. Si usted analiza estos tres caracteres, son tres atributos de la divinidad, por encima de los hombres, infalible y eterno. Estos atributos que tienen los jueces los ponen en un riesgo de contraer una enfermedad profesional, la enfermedad profesional de creérsela, de creer no que son dioses, pero creérsela que son más, que son superiores, que están por encima de los demás. Y me parece que es un poco la base de la siguiente complicación. Los jueces sustituyen con su voluntad la de la ley. Entonces, por la vía de la interpretación, hacen lo que ellos quieren, haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice. Estas cuestiones, que las podemos ver dentro del Poder Judicial, son las cuestiones de fondo, que si no las solucionamos, me parece que
cualquier esfuerzo argumentativo o de reformas judiciales que hagamos, no lo podemos hacer. Señores jueces, ustedes son ciudadanos comunes, ustedes son, como todos, están eventualmente por encima para cumplir una función, pero son iguales. Por eso, soy de los que cree, afortunadamente en mi país hay ya una mayoría de opinión, de que vienen bien los jurados. No a lo mejor en un primer momento en el sentido americano de un jurado puro, que tiene mala prensa, pero que tiene un sistema de control muy importante. Claro, claro. Nosotros en nuestra provincia, en Córdoba, en Argentina por primera vez tenemos un sistema de juicio por jurados, un tribunal de jurados mixto. Se compone de 8 ciudadanos, 2 jueces de carrera y un tercer juez que hace de director del debate. Los ciudadanos son mayoría y ahí se hace una mezcla interesante en las deliberaciones que las hacen juntos. Los jueces tienen que convencer a los ciudadanos del valor y la legalidad de la prueba, de los principios constitucionales, del principio de inocencia, y a su vez los ciudadanos influyen sobre los jueces, haciéndoles conocer la percepción del ciudadano común de lo que es la ley penal y de lo que es el delito. Llevamos en 8 años, 400 juicios por homicidio, homicidio agravado, homicidios en la situación de robo, violación seguida de homicidio, secuestro seguido de homicidio, todos hechos gravísimos. Y es notable cómo van apareciendo defectos del sistema penal. Porque, a ver, un jurado le dice a un tribunal, si el mínimo que se le puede dar a este señor son tantos años, no estamos de acuerdo. Bueno, le dicen los jueces técnicos, pero es lo que dice la ley, nosotros lo vamos a absolver. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Dice, es inconstitucional el mínimo y le ponen lo que quieren los jurados. Bueno, se va avanzando, ¿sí? Se va avanzando. Y en otros casos ocurre diferente, donde los tribunales creen que no hay pruebas y los jurados creen que sí las hay. O sea, es una experiencia muy interesante. Y es muy interesante porque esto que yo le decía de creerse superiores, cuando estamos al lado de los comunes, bueno, es distinto. Al principio había jueces que decían, yo me voy a poner al lado del que me vende el periódico en la esquina, que puede ser juez como yo, pues ahora se ponen al lado. Bueno, son procesos. Bueno, está. Entonces, son procesos en donde el componente de educación es fundamental. Sí, yo en definitiva creo que estas cosas que estoy diciendo así medio a borbotones, porque sus preguntas son para generar respuestas a borbotones, espero que sirvan como para hacer reflexionar. Soy provocativo, confieso que soy provocativo. Cuando les digo a los jueces, ustedes tienen riesgo de contraer una esquizofrenia divinis. Soy provocativo, pero provocando no hace pensar. Si de este programa encontramos 1, 2, 3, 4 que dicen, mira, podríamos ver si este argentino es un macanero que habla pavadas, o a lo mejor tiene un poco de razón. Bueno, eso para mí justifica su presencia aquí. Sí, ahora, déjeme decirle lo siguiente. Usted hablaba de que los jueces están para interpretar la ley. Eso es verdad. Pero a mí lo que me preocupa es, muchas veces, y quiero que insistamos en eso, hay una cosa que se llama la hermenéutica. Y hay lo que se denomina la argumentación. Hay veces que uno lee decisiones de tribunales que dan ganas de llorar. Es verdad que los jueces son infalibles, pero todos estamos sometidos a un orden. Todos. Los jueces se creen infalibles, no lo son. Pero no lo son, no lo son. Y quiero hacer esta pregunta porque el derecho es una ciencia social, tiene una serie de componentes en donde confluye la política, la filosofía, la historia, la sociología. Es una profesión grandiosa, esa es la verdad.
¿Cómo nosotros podemos crear entonces frente a situaciones como esa también desde la sociedad? Porque la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la política, ni tampoco la construyen quienes desempeñan funciones públicas. También hay una corresponsabilidad de la ciudadanía. Esto es democracia, este programa es democracia. Claro, porque es una forma de nosotros participar en el debate de una manera, con una visión cientista clara, llana, que la gente yo creo que nos está entendiendo. No hay que ser abogado para entender lo que usted ha estado planteando en el día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos animar desde la sociedad y crear conciencia como para ver, o para abrirles los ojos a quienes, oye, porque si es verdad que tiene una venda la justicia, va a haber que en determinadas situaciones quitársela, porque la justicia también tiene que comenzar a mirar cosas que ya desde la sociedad están llamando la atención. Yo aceptaría que la justicia se la ponga para conocer un caso, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la administración de justicia, un sistema que tiene que coordinarse mejor, yo creo que va a tener que quitársela en esta ocasión porque hay una situación que comienza a preocupar a gran parte de la ciudadanía, honestamente hablando se lo digo. Yo creo que sería muy bueno que en lugar de utilizar una venda transparente como utiliza ahora, donde mira lo que quiere mirar, se la saque y ya todo el mundo sepa que mira, ¿sí? Yo creo que volvemos a lo que dije al principio, ¿no? A mí me parece que lo que es en este momento necesario es que la política cambie de políticos. Claro. Para lo cual es imprescindible que la gente común y sobre todo los jóvenes tengan esta visión de que en ellos está la posibilidad de arreglar el futuro de la sociedad en que viven, que en algún momento lo pueden disfrutar y quizás en otro momento pueden resultar víctimas de esa sociedad. No hay dos mundos distintos, vivimos todos en uno solo, Claro, por más que le pongamos rejas y hagamos barrios cerrados. Entonces, hace falta un compromiso, no de un joven o dos, un compromiso generacional, de gente que quiera reformar, que quiera meterse en la política para tratar de buscar que todo el país ande mejor. Y si todo el país anda mejor, ellos también van a andar mejores. Esto que la política es para otros o para cualquiera, pero los serios no se pueden meter en política, los honorables no se pueden meter en política, es una actitud cómoda al principio, que termina siendo medio suicida al final. Claro. Porque como usted decía, cuando empieza a crecer y crecer el descontento, alimentado por los medios de comunicación, que te crean necesidades, después es muy difícil controlarlo. No, y además, lo que usted está planteando ahí es interesante porque también refleja que gente competente que no quiere participar en nada está permitiendo que quienes participen sea la mediocridad. Así es. Y eso sí es peligroso. Eso es lo más peligroso que puede pasar en una sociedad, y eso está pasando en América Latina. Sí. Que en una gran parte, y la casi consecuencia toda. de muchos de los problemas ha sido, o las causas, perdón, ha sido esa apatía de gente muy competente a participar en estos procesos de construcción democrática. Ahora, hay un tema que es un tema que también quiere abordarse de una forma complicada, que es el tema que tiene que ver con el de la seguridad ciudadana, que muchas veces sea la justicia la que la culpan del problema de la seguridad. Pero, por ejemplo, en mi país estamos viendo que la gente quiere resolver de manera individual, el que puede, un problema cuya solución es colectiva, ¿no? Como el de la seguridad. O sea, tú no puedes resolver el problema de la seguridad como mucha gente quiere individualmente resolver el problema de la electricidad, comprando una planta eléctrica.
Esto es más complicado. Uno de los principales actores en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad es nuestra Policía Nacional. Tiene que ver e interviene en todo lo que tiene que ver con políticas de prevención, pero también conjuntamente con el Ministerio Público, con todo lo que tiene que ver con la persecución e investigación. Cuando uno analiza muchas veces el comportamiento de este actor, evidentemente que ni una cosa ni la otra. En cuanto a lo que tiene que ver con el diseño de políticas preventivas, me cuesta trabajo descubrir cuáles son. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación y persecución, bueno, vemos lo que pasa en muchos de nuestros países. En donde no hay forma que la dirección la pueda tener el Ministerio Público. Se maneja como una institución totalmente autónoma. ¿Por qué ha sido tan difícil? Porque por ejemplo, en nuestro país, el jefe de la policía, el presidente de la República, es su comandante en jefe. ¿Por qué eso ha sido tan difícil? Mi impresión es que, tengo dos impresiones. Hay una explicación histórica, porque en toda nuestra región hemos tenido gobiernos fuertes, gobiernos tiranías, gobiernos militares, gobiernos civiles. Ustedes tuvieron décadas complicadas. Muy complicado. Y el brazo ejecutor de esas tiranías eran esas instituciones. Han sido esas instituciones. Las cuales... Que fueron creadas por la misma política. Así es. Y que se mantienen inclusive hasta con los mismos hombres en muchos casos, ¿no? De ahí policía, políticos. ¿Sí? ¿Verdad? Así es. Sí, hasta etimológicamente. Así es, así es. Yo creo que es fundamental el paso para reformar las estructuras policiales. Hay que darlo, aunque, digamos, aunque cueste. Yo creo que va a costar más reformar la policía que la justicia, porque a la policía no la quiere reformar nadie. Porque le es útil a mucha gente para sus fines. La policía es un agente criminógeno en muchos casos por el poder que maneja y por la impunidad que puede proporcionar. Bueno, y muchos magistrados tampoco tienen interés porque creen que los métodos de investigación de la policía, que a veces son brutales, pueden ser una forma de combatir el delito que ellos no asumirían. Entonces, ¿yo torturo? No, yo no. Ellos torturan. ¿Sí? Yo no torturo, pero me valgo de los frutos de la tortura que entran por distintos conductos que disimulan su origen. Yo creo que algo que es fundamental es jerarquizar socialmente a la policía, porque si del mismo villa de emergencia, decimos en Argentina, ¿no? De la misma pobreza extrema, sale el que va a ser policía y el que va a ser agente de los narcotraficantes, estamos mal. O sea, la policía tiene que tener un reconocimiento social desde el cargo más inferior como un trabajo digno, un trabajo, además de bien remunerado, un trabajo que no es para cualquiera, que hay que tener una formación para acceder, que hay que provocar una formación permanente adentro y que el 50% de esa formación no la pueden dar policías. Porque si usted deja que la policía de hoy le enseñe a los que lo van a hacer mañana cómo hay que ser policía, no cambia nada. Definitivamente. Entonces, y ese punto es dificilísimo. Y seguro que quien me esté escuchando que sea policía dirá, qué bien este argentino meterse con ideas tontas o con ideas estúpidas. No se crea, profesor. Bueno. No se crea. Habrá buenos policías. No se crea. Yo siempre pensé, yo manejo mucho ese tema, inclusive estamos trabajando una reforma policial desde hace unos años. Esa ha sido la cosa más difícil del mundo y del mundo. Espero que en este año se logre. Porque también tenemos miembros del Ministerio Público que se han policializado. Sí. Se han contaminado. Una cosa impresionante. Pero por lo menos tengo la esperanza, me siento tranquilo haciendo este programa con usted, porque yo pensaba que el único equivocado era yo y ahora somos dos. ¿Verdad? Yo prefiero equivocarme en buena compañía. Sí, ahora somos dos los que andamos equivocados.
Ahora, usted y yo tenemos una visión optimista de abordar las sí. cosas. Vamos a estar Sí, claros. sí. Nos quedan 4 minutos, 3 Sí. minutos. Soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los retos? Para ver de qué forma nuestros países vivimos mejor y la política se redimensione y así con ella la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Es muy difícil decir esto, esto y esto y esto. Yo solamente diría como cuestión general que si uno tiene convicciones, tiene que luchar por ellas. Tiene que ponerles el cuerpo a las convicciones, si uno tiene convicciones. Si no tiene convicciones y no se las puede crear, bueno, dedíquese a hacer plata o... Claro. Pero cuando uno tiene convicciones, una responsabilidad, tiene que luchar por ellas, porque las convicciones hay que lucharlas para ganarlas. Y con esto termino. En Argentina tenemos un tango, nuestra música popular, que dice en una parte, que creo que es aplicable, uno, se llama el tango, uno lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Creo que las convicciones en las que tenemos fe merecen que luchemos y eventualmente que nos desangremos, porque si no, ¿qué hacemos? Claro. Comemos y dormimos y bailamos. Profesor, estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Diría que esa es hasta mi filosofía de vida. Me dice mi mamá que ella nunca había visto a una persona que se haya buscado tanto problema en tan poco tiempo, en el caso mío. Pero me siento muy orgulloso y honrado de haberlo tenido en este programa, en este conversatorio. Usted ha hecho un excelentísimo programa. Es una verdadera herramienta de comunicación y en nombre del país y en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia le agradezco el que me haya permitido, el que haya aceptado esta invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Y qué bueno que en esta ocasión, en este momento, yo pude tener a una persona de la dimensión que tiene usted. Así que muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho la invitación, la posibilidad, y también quiero pedirle a toda la gente de buena fe que me ha escuchado y que puede haberse sentido molesta o injustamente aludida, disculpas. No, ese no es el caso. De todos modos, muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.